El día que Vinicius Junior dejó de sonreír antes de un partido importante, medio madridismo sintió que algo se había desplazado de su sitio, como cuando entras en tu casa a oscuras y una silla no está donde siempre. Durante años, la imagen de Vinicius había sido la del chico que corría como si el césped le quedara pequeño, el que se levantaba después de cada patada, el que celebraba los goles con la alegría de quien aún no ha aprendido a disimular la felicidad. Por eso, cuando empezó a hablar con un tono distinto, más contenido, más áspero, muchos prefirieron mirar a otro lado. Porque aceptar que una estrella quiere irse es aceptar que ni siquiera el Real Madrid es un lugar eterno para todos. Vinicius Junior no es un futbolista cualquiera. No lo fue desde que llegó siendo casi un adolescente, con más fe que certezas, con una velocidad que asustaba y una definición que desesperaba. Durante sus primeros años en Madrid fue el símbolo perfecto del proyecto a largo plazo, ese concepto que suena muy bien en las presentaciones pero que suele romperse a la primera derrota. Fallaba goles cantados. Sí, pero también era el único que se atrevía a encarar cuando el partido se ponía espeso. Se le pidió paciencia, se le pidió trabajo, se le pidió que creciera. Y lo hizo, de manera tan contundente que acabó marcando goles decisivos, levantando Champions y convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del planeta. Ahí empieza la historia que hoy incomoda a muchos. Porque cuando un futbolista cumple con todo lo que se le exige, cuando se convierte en líder deportivo y emocional, empieza a mirar a su alrededor con otros ojos. Ya no es solo el chico que agradece la oportunidad. Es un profesional que quiere respeto, protección, coherencia y un proyecto que no se tambalee cada verano. Y en ese punto, Vinicius ha empezado a decir cosas que no encajan del todo con el relato oficial. No ha habido una rueda de prensa incendiaria ni un comunicado dramático. Ha sido algo más sutil y por eso mismo más inquietante. Declaraciones medidas, silencios estratégicos, gestos en el campo que hablan más que cualquier entrevista. Vinicius ha hablado de sentirse cansado, no físicamente, sino emocionalmente. Ha hablado de episodios que se repiten, de situaciones que parecen no tener solución, de un entorno que a veces protege más el espectáculo que a las personas. Y cuando un jugador dice eso, no está hablando solo de fútbol. El caso Vinicius no se puede entender sin el contexto que lo rodea. Durante varias temporadas ha sido el foco de ataques racistas en algunos estadios, insultos que no se pueden maquillar con eufemismos ni minimizar con excusas de rivalidad. Vinicius decidió no callarse. Señaló el problema, exigió respuestas, pidió medidas reales. Y aunque recibió apoyos, también se encontró con un muro de tibieza institucional que no siempre estuvo a la altura. Porque una cosa es condenar en abstracto y otra muy distinta es actuar cuando el problema incomoda demasiados intereses. El Real Madrid, como institución, mostró respaldo público. Comunicados, gestos, palabras de apoyo. Pero en el fútbol moderno, los jugadores también miran lo que ocurre entre bambalinas. Miran quién levanta la voz de verdad, quién aprieta a los organismos, quién convierte la indignación en acciones concretas. Y ahí es donde empiezan las grietas. Vinicius ha dado la sensación de sentirse solo en más de una ocasión, como si la responsabilidad de denunciar recayera siempre sobre él, como si fuera el protagonista de una batalla que debería ser colectiva. A eso se suma el desgaste competitivo. El Madrid vive en una exigencia permanente. Cada temporada es una final, cada partido un examen. Eso forma parte de su grandeza, pero también de su lado más cruel. Cuando ganas, eres un héroe. Cuando fallas, eres cuestionado sin piedad. Vinicius ha pasado por ambos extremos, a veces en la misma semana. Ha sido decisivo en finales europeas y criticado con dureza por un mal partido de liga. Esa montaña rusa emocional no es para cualquiera, y menos cuando se combina con una presión mediática constante. En este punto conviene detenerse y respirar. Porque hablar de que Vinicius se quiere ir del Madrid no significa que mañana vaya a hacer las maletas. Significa que algo se ha roto o al menos se ha agrietado. Significa que el vínculo emocional ya no es tan sólido como parecía. Y en el fútbol actual, cuando la emoción se enfría, el resto suele venir detrás. Los contratos se negocian, los proyectos se comparan, las promesas se evalúan con lupa. Los grandes clubes europeos observan en silencio. No hace falta que llamen todos los días para que el rumor exista. Basta con que estén ahí, ofreciendo contextos distintos, entornos más controlados, ligas con menos exposición mediática o con discursos institucionales más contundentes frente a determinados problemas. Vinicius es joven, está en su mejor momento y tiene mercado. Eso no es una opinión, es un hecho. Y el jugador lo sabe. Algunos aficionados reaccionan con incredulidad.
otros con enfado. Aparece el discurso de siempre, el de que nadie es más grande que el club, el de que si no está a gusto, la puerta está abierta. Es un discurso comprensible desde la lógica de la institución, pero limitado si se pretende entender al ser humano que hay detrás del futbolista. Porque Vinicius no es una pieza intercambiable más. Es uno de los rostros del Madrid actual, uno de los jugadores que conectan con una generación que consume fútbol de otra manera, que valora la personalidad tanto como los títulos. También hay quien intenta reducir todo a una estrategia contractual, que si las declaraciones buscan mejorar condiciones, que si es una forma de presionar en una renovación. Es posible. El fútbol es un negocio y nadie debería escandalizarse por eso. Pero incluso si fuera así, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con este tono? Porque dejan de entrever un desgaste que no se soluciona solo con cifras. Vinicius ha demostrado que no es un jugador cómodo para el relato clásico. Celebra bailando, habla sin miedo, señala injusticias, no acepta el papel de estrella silenciosa. Eso le ha dado seguidores y detractores a partes iguales. En Madrid, una ciudad acostumbrada a convivir con egos enormes, eso suele ser tolerable mientras se gane. El problema es que el precio emocional de ser siempre el foco es alto. Y llega un momento en que incluso el éxito sabe amargo si se siente que se paga solo. Hay un detalle que muchos pasan por alto. Vinicius ha crecido en el club, no solo futbolísticamente. Ha madurado, ha aprendido idiomas, ha asumido responsabilidades. Ya no es el chico tímido que llegó de Brasil. Es un líder, consciente de su influencia. Y los líderes, cuando no se sienten escuchados, empiezan a plantearse si su lugar está donde están. No por capricho, sino por coherencia con lo que creen. El vestuario también influye. Los ciclos se cierran, los referentes cambian, las jerarquías se reordenan. El Madrid está en plena transición, mezclando leyendas que se van con jóvenes que aún buscan su sitio. En ese proceso, no siempre es fácil encontrar equilibrio. Vinicius ha tenido que asumir un rol protagonista muy pronto, a veces en el respaldo estructural que eso implica. Ser la cara visible del equipo en los buenos y en los malos momentos desgasta más de lo que parece desde fuera. Y si a todo eso le sumamos un calendario cada vez más cargado, menos tiempo para desconectar y una exposición mediática constante, el cóctel está servido. El futbolista moderno no solo juega. Comunica, representa, responde, aguanta. Vinicius ha dado señales de estar cansado de todo lo que no es fútbol. Y cuando alguien que ama jugar empieza a cansarse de lo que rodea al juego, algo profundo está ocurriendo. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque el Real Madrid no es un club que se quede de brazos cruzados ante una situación así. Sabe que perder a Vinicius sería un golpe deportivo, simbólico y económico. Sabe que no se trata solo de dinero, sino de mensaje, de lo que significa para los jugadores actuales y futuros. Por eso, lo que ocurra en los próximos meses será clave. No solo las palabras, sino los hechos, las decisiones internas, el apoyo real, la manera de gestionar los conflictos. Y ahora, si ya estás empezando a entender que esto va mucho más allá de un simple rumor de mercado, suscríbete al canal, porque lo que viene después puede cambiar la forma en la que ves el fútbol moderno. Aquí no hablamos solo de fichajes, hablamos de poder, de identidad y de hacia dónde va este deporte. Volviendo a Vinicius, hay un elemento que no se puede ignorar. El orgullo. El de quien siente que ha dado todo y espera algo más que aplausos. Espera compromiso. Espera valentía. Espera que cuando levante la voz, no se quede solo en la foto. Y ese tipo de expectativas no siempre se cumplen en estructuras tan grandes como el Real Madrid, donde cada paso se mide con precisión política. ¿Se quiere ir Vinicius de Madrid? La respuesta honesta es que hoy, más que querer irse, parece estar cuestionándose si su futuro debe seguir ahí. Y esa diferencia es enorme. No es una decisión tomada, es una duda abierta. Pero las dudas, en el fútbol de élite, rara vez se quedan en el aire durante mucho tiempo. O se disipan con hechos contundentes o se convierten en decisiones irreversibles. Los aficionados más atentos lo han notado. En su lenguaje corporal, en su manera de celebrar, en su relación con la grada. No es rechazo, es distancia. Como cuando una relación entra en fase de evaluación silenciosa. Nadie grita, nadie rompe nada, pero ambos saben que algo ha cambiado. El Madrid y Vinicius están en ese punto incómodo. La prensa, por supuesto, amplifica cada gesto. A veces exagera, otras acierta. Pero incluso descontando el ruido, queda una señal clara. Vinicius ya no habla como alguien que se siente intocable en su casa.
Habla como alguien que está valorando opciones, aunque no las mencione. Y en el fútbol, valorar opciones es el primer paso para tomarlas en serio. Hay quien cree que todo se arreglará con títulos, que si el Madrid gana otra Champions, todo volverá a su sitio. Puede ser. El éxito tiene un efecto anestésico poderoso, pero no es eterno, y no siempre cura las heridas profundas. Vinicius no está pidiendo solo ganar, está pidiendo sentirse protegido, respaldado y comprendido en un contexto que va más allá del marcador. Este caso también refleja una transformación generacional. Los futbolistas actuales no aceptan ciertas cosas que antes se normalizaban. Hablan de salud mental, de dignidad, de límites. Vinicius encarna ese cambio. Y el Madrid, como institución histórica, tiene que decidir si se adapta o se mantiene una distancia que puede costarle caro. Dale al botón de suscribirte, porque historias como esta no las vas a ver explicadas así en ningún telediario. Aquí no se trata de gritar rumores, sino de entender lo que realmente está pasando. El desenlace aún no está escrito. Puede que Vinicius renueve, que el club haga autocrítica, que se construya un entorno donde el jugador vuelva a sentirse pleno. O puede que, dentro de un tiempo, miremos atrás y entendamos que todas estas señales eran el preludio de una salida dolorosa pero inevitable. En ambos casos, el aprendizaje será el mismo. El talento no solo se retiene con contratos, se cuida con coherencia y valentía. Si Vinicius se va algún día, no será porque le falta ambición o cariño por el club. Será porque sintió que su lucha iba por delante de la estructura que debía acompañarlo. Y eso, para un club que presume de grandeza, sería una derrota difícil de maquillar. Porque perder partidos entra dentro de lo posible. Perder a alguien que quería quedarse, pero no encontró el lugar, deja una cicatriz mucho más profunda. El fútbol sigue, los escudos permanecen, pero las historias humanas son las que marcan época. La de Vinicius Jr. y el Real Madrid está en uno de esos capítulos decisivos donde cada gesto cuenta. Y cuando se cierre, para bien o para mal, muchos entenderán que no fue un capricho, sino el resultado de un camino lleno de señales que algunos prefirieron no ver hasta que fue demasiado tarde. Porque si uno se detiene a observar con calma ese último tramo del camino, aparecen matices que explican mucho mejor el estado actual de Vinicius. No es solo lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho y, sobre todo, cuando ha decidido callar. En un entorno donde casi todo se filtra, donde cualquier gesto se amplifica, el silencio también comunica. Vinicius ha optado por medir más sus palabras, por no exponerse constantemente, y eso en alguien tan expresivo resulta revelador. No es retraimiento, es autoprotección. Es la actitud de quien ha aprendido que cada frase puede ser usada en su contra, reinterpretada, manipulada o directamente ignorada según convenga. En el campo, su fútbol sigue siendo eléctrico, pero hay instantes en los que parece jugar con el freno de mano emocional puesto. No renuncia al desborde ni a la osadía, pero se percibe una tensión distinta, como si estuviera siempre a punto de explotar, no de alegría, sino de cansancio. Las protestas son más breves, las miradas al banquillo más frecuentes, los diálogos con el árbitro más secos. Detalles mínimos que, sumados, dibujan el retrato de alguien que ya no vive partido como un simple juego, sino como un escenario donde se libra una batalla constante. También pesa el papel que se le ha asignado públicamente. Vinicius se ha convertido, quiera o no, en un símbolo de lucha contra el racismo, de rebeldía, de cambio generacional. Es un rol necesario, pero injusto se recae siempre en la misma persona. Porque nadie debería tener que cargar solo con una causa estructural mientras intenta rendir al máximo nivel competitivo. Esa dualidad desgasta. Te obliga a estar siempre alerta, a no bajar la guardia nunca, a sentir que cualquier error será usado para desacreditar no solo tu fútbol, sino tu discurso. El club, por su parte, se mueve con la prudencia que le caracteriza. El Real Madrid rara vez entra en confrontaciones abiertas. Prefiere los gestos institucionales, el control del mensaje, la estabilidad. Esa forma de actuar le ha dado éxito durante décadas, pero choca con la urgencia emocional de un jugador que siente que los problemas son inmediatos y personales. No es una cuestión de buena o mala intención, sino de ritmos distintos. El club piensa en ciclos largos, en imagen global, en equilibrio político. El jugador vive el día a día, el insulto concreto, el partido específico, la sensación de indefensión en un estadio hostil. Ese desencaje de tiempos genera frustración. Vinicius no pide privilegios, pide respuestas claras. Quiere saber hasta dónde llega el apoyo, qué líneas no se van a cruzar, qué consecuencias reales habrá cuando se repitan ciertas situaciones.
Cuando esas respuestas no llegan con la contundencia esperada, la confianza se resiente. Y sin confianza plena, el vínculo se debilita aunque los resultados acompañen. Otro factor que se comenta menos, pero que está ahí, es la percepción externa del vestuario. Vinicius no es ajeno a cómo se le mira afuera. Sabe que hay rivales que le buscan, que le provocan, que intentan sacarle del partido porque saben que ahí está su punto de ruptura. También sabe que, en ocasiones, esa estrategia funciona porque el contexto se lo permite. Cada vez que eso ocurre sin consecuencias claras, el mensaje implícito es devastador. No tanto para el marcador, sino para la sensación de justicia. El futbolista brasileño siempre ha sido competitivo hasta la médula. No concibe el juego sin intensidad, sin emoción. Pero cuando esa intensidad se convierte en un arma contra uno mismo, cuando la pasión se castiga más que la provocación ajena, aparece la duda. No sobre el talento, sino sobre el entorno adecuado para desarrollarlo. Y esa es una pregunta que ningún contrato puede responder por sí solo. Desde dentro del club se insiste en la calma, en que Vinicius es parte esencial del proyecto, en que se le valora, en que todo se está gestionando. Y probablemente sea cierto. Pero la percepción del jugador no siempre coincide con la narrativa oficial. Y en fútbol, la percepción es casi tan importante como la realidad. Porque es la que determina el estado anímico, la motivación, a largo plazo, las decisiones. No hay ultimátums ni amenazas. No hay plazos marcados en rojo. Hay conversaciones, gestos, expectativas. Hay un jugador que quiere sentirse respaldado de manera inequívoca y un club que mide cada paso con bisturí. En medio, una afición dividida entre la defensa cerrada y la incomprensión. Algunos entienden su postura, otros la consideran exagerada. Lo que pocos niegan es que Vinicius ya no es el mismo chico despreocupado que jugaba con una sonrisa permanente. Y eso, más allá de goles y títulos, debería encender todas las alarmas. Porque cuando un futbolista empieza a plantearse si su lugar está donde siempre soñó estar, no lo hace de un día para otro. Es el resultado de muchas pequeñas decepciones, de sensaciones acumuladas, de batallas libradas en soledad. Y aunque todavía vista de blanco, aunque siga celebrando victorias, algo en su manera de estar ha cambiado. No es ruptura, pero tampoco es plenitud. Es una pausa reflexiva en medio de la vorágine, un punto muerto emocional que puede resolverse de muchas maneras. Entender esto no implica tomar partido, sino asumir que el fútbol ya no es solo una cuestión de escudos y resultados. Es un espacio donde convergen identidades, luchas personales y expectativas colectivas. Vinicius Jr. está justo en ese cruce. Y el Real Madrid, con toda su historia y poder, tiene ante sí el reto de demostrar que sabe cuidar no solo al jugador decisivo, sino también a la persona que hay detrás. Porque a veces el mayor fichaje no es traer a alguien nuevo, sino convencer a quien ya está de que merece la pena quedarse. Y ese convencimiento no se logra con promesas genéricas ni con discursos de manual. Se construye en los detalles cotidianos, en la forma en que se reacciona cuando el problema no es cómodo, en quien toma la palabra cuando el foco apunta hacia otro lado. Vinicius observa todo eso con una atención que antes quizá no tenía o no necesitaba tener. Ahora sí. Ahora analiza cada gesto institucional, cada comunicado, cada silencio. No porque desconfíe por naturaleza, sino porque la experiencia le ha enseñado que no todos los apoyos pesan lo mismo cuando llega el momento crítico. Hay algo especialmente revelador en la manera en que ha cambiado su relación con la grada rival. Antes respondía con gestos, con provocación, con esa mezcla de desafío y juego que formaba parte de su personalidad. Ahora, en muchos momentos, opta por una indiferencia tensa, casi forzada. No es calma real, es contención. Y contenerse constantemente tiene un coste. Es como correr con una mochila invisible que nadie más ve, pero que va cargándose partido tras partido. Dentro del vestuario, Vinicius mantiene su rol, pero también ahí se perciben ajustes. Habla menos hacia afuera, mide más hacia adentro. Sabe que cualquier palabra suya puede convertirse en titular, en debate, en munición. Esa autocensura no es natural en alguien que siempre ha sido espontáneo. Es una adaptación defensiva, una manera de sobrevivir en un entorno que no siempre distingue entre la crítica deportiva y el ataque personal. El club, mientras tanto, se mueve en esa fina línea entre proteger a su jugador y no abrir frentes institucionales mayores. Desde su lógica, evitar conflictos abiertos forma parte de una estrategia de estabilidad. Desde la lógica del jugador, esa prudencia puede interpretarse como falta de contundencia. No es una discusión sobre quién tiene razón, sino sobre expectativas no alineadas.
Vinicius espera una respuesta que sea tan visible como el problema que denuncia. El club responde de forma más discreta, más calculada. Y ahí se genera el cortocircuito emocional. También influye la sensación de repetición. No es un episodio aislado, es una secuencia. Cada vez que ocurre algo similar, la tolerancia disminuye. Lo que al principio se afronta con energía y ganas de cambiar las cosas, con el tiempo se vive como un desgaste innecesario. Vinicius no está descubriendo el problema ahora, lo está acumulando. Y cuando algo se acumula, deja de ser una anécdota para convertirse en una carga. A nivel deportivo, nadie duda de su importancia. Pero incluso ahí aparecen matices. Ser imprescindible tiene un lado oscuro. Te convierte en referencia constante, en objetivo permanente. Cada defensa sabe que frenarte es media victoria. Cada grada sabe que desestabilizarte puede cambiar un partido. Y cuando percibes que esa presión extra no siempre viene acompañada de una protección proporcional, la ecuación deja de cuadrar. Vinicius no ha dejado de competir, ni de intentar marcar la diferencia. Pero hay momentos en los que parece preguntarse, aunque no lo diga, si merece la pena pagar siempre el mismo precio. Esa pregunta no es una traición, es humana. Y en el fútbol de élite, donde todo se magnifica, reconocer la humanidad de una estrella sigue siendo una asignatura pendiente. El madridismo más reflexivo empieza a intuirlo. No desde el pánico, sino desde la preocupación. Porque entienden que el problema no se resuelve solo con una renovación o con una ovación puntual. Se resuelve creando un entorno donde el jugador no sienta que tiene que elegir entre ser quien es y rendir al máximo nivel. Donde no tenga que justificar constantemente su carácter, su origen o su manera de vivir el fútbol. Vinicius, por ahora, sigue ahí. Entrena, juega, compite. Pero también observa, evalúa, procesa. Está en ese punto en el que aún hay margen para recomponer, pero donde cada error pesa el doble. No hay prisa oficial, pero sí una tensión latente. Una sensación de que esta etapa se define más por lo que se haga fuera del campo que por lo que ocurra dentro. Y quizá ese sea el detalle más importante de todos. El conflicto no es futbolístico. No tiene que ver con minutos, ni con sistemas, ni con roles tácticos. Es un conflicto de pertenencia. De sentirse parte de algo que te cuida cuando más lo necesitas, no solo cuando marcas goles decisivos. Mientras esa sensación no sea plena, la duda seguirá ahí, silenciosa pero persistente, marcando cada paso, cada gesto y cada mirada. Porque en el fondo, lo que Vinicius está buscando no es una salida, sino una razón incuestionable para quedarse.